Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy martes 16 de abril del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Nayarit llevará a cabo un seminario para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. En otras noticias veremos que la Organización de Naciones Unidas apoya el juicio al exdictador Ríos Montt en Guatemala. Además, veremos que indígenas de América están intercambiando experiencias sobre soberanía alimentaria en Nicaragua. Afganistán, según Naciones Unidas, ha revelado que este está haciendo un gran incremento de producción de opio. Y por último, pero no menos importante, veremos que UNICEF destaca avances en la lucha contra el raquitismo. Y no se pierda nuestra sección de derechos humanos en la web, que hoy martes también la estaremos presentando. Esto y más en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestras noticias nacionales. Con la única finalidad de fortalecer el diseño de políticas públicas eficaces para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en Nayarit, este día, hoy 16 de abril, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos estará llevando a cabo el seminario Estadísticas de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia. En concordancia con los tratados firmados por la ONU y de forma coordinada con la campaña Únete por los Derechos Humanos para eliminar la violencia contra las mujeres en México, junto con destacados especialistas, el organismo defensor de los derechos humanos analizará la utilidad que debe darse a las estadísticas en el diseño de políticas públicas para la protección integral de los derechos humanos y la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Debido a que el 50% de migrantes centroamericanos pasa por el estado de Puebla para llegar a la frontera norte y cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla logró sumar a 18 de los 19 ayuntamientos que conforman esa ruta para concretar acciones a favor de quienes transitan por la región y así evitar las violaciones a sus derechos humanos. Con la adición del municipio de Puebla, el organismo está por alcanzar la meta de concretar los convenios de colaboración con autoridades que conforman este corredor migrante. Cabe destacar que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla planteó la necesidad de crear una red entre instituciones, autoridades y la sociedad en general, tras haber realizado un estudio que permitió identificar rutas en el territorio poblano y en el resto del país, así como las principales transgresiones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala brindó capacitación a 19 de los 32 pequeños que el próximo 30 de abril tomarán parte en el 5º Parlamento Infantil Tlaxcala 2013. Esto con el propósito de profundizar sus conocimientos en materia de derechos humanos y de sensibilizarlos sobre la importancia de vivir en una cultura de respeto y tolerancia. Por su parte, el presidente del organismo, Francisco Mixcoatl Antonio, señaló que en una primera fase fueron capacitados tanto niñas y niños que resultaron ganadores en cada uno de los 19 distritos electorales locales tras la realización el pasado 22 de marzo de una convención estatal en el Instituto Electoral de Tlaxcala. Posteriormente, adelantó el personal del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos organizará otro taller para atender a las y los infantes que participan en el 5º Parlamento Infantil como representantes de los 13 escaños plurinominales del Congreso del Estado. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California presentó un programa de apoyo al migrante que planea iniciar durante este año ante representantes de la 5ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la finalidad de crear un vínculo interinstitucional entre ambos organismos a favor de la población migrante. El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, el licenciado Arnulfo de León Lavenant, comentó que el programa de atención al migrante
busca, entre otras cosas, proteger los derechos económicos y sociales de este sector social y prevenir la violación de los derechos que atenten contra la supervivencia de las personas, contra el desarrollo de sus capacidades humanas básicas, así como de su integridad física y moral. El Comité de Derechos Humanos de Tabasco recibió este pasado viernes el Premio Estatal de Derechos Humanos 2012 que anualmente entrega el ombudsman tabasqueño Jesús Manuel Argaez de los Santos para reconocer a quienes han destacado por sus iniciativas y logros en la construcción de una cultura de respeto a las garantías inherentes a las personas. Asimismo, el periodista Guillermo Hübner y Díaz y la licenciada en Educación Especial Nancy Cristel fueron distinguidos por unanimidad con menciones honoríficas por el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien fungió como jurado calificador. Durante la entrega de la tercera edición de este premio, el ombudsman dijo que el reto de los derechos humanos en Tabasco es llegar, con el apoyo de los ayuntamientos, al mayor número de ciudadanas y ciudadanos y formar servidores y servidoras públicas conscientes de sus deberes y obligaciones. En una mesa de trabajo realizada para incorporar los derechos humanos al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, destacó que una política que sea congruente con los derechos humanos tendría que orientarse a reducir la violencia y generar la inclusión. En la conferencia Derechos Humanos y Política Criminal, el ombudsman capitalino opinó que de esta forma el problema deja de ser un problema de ministerios públicos, policías y jueces y tiene que enfocarse con una visión de Estado. Considero además que si bien el derecho penal es aflictivo, no tiene que ser abusivo ni autoritario. Por eso la clave para entender cómo diseñar una política criminal que sea conforme a los derechos humanos, dijo, tiene que ver con dos planteamientos o actitudes. Uno, la necesidad de limitar el poder del Estado y la necesidad de proteger los derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California participó en la Semana de Información y de Sensibilización del Autismo, desarrollada del 8 al 12 de abril por el Centro Interdisciplinario de Atención al Autismo, con una conferencia sobre derechos humanos. La conferencia, que concluyó la semana de conferencias y trabajos en relación al trastorno del espectro autista, fue impartida por la licenciada Minerva Nájera, jefa de Enlace Legislativo de la Procuraduría de Derechos Humanos, quien comentó durante su presentación que los derechos humanos son los mismos para todas y todos, y aceptando la diversidad es como nos debemos reconocer todas y todos. Las denuncias contra mujeres que deciden abortar han aumentado cerca de 10 veces en 17 entidades, a partir de la legislación que protege la vida desde la concepción. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Luis González Plasencia, al comentar el informe Omisión e Indiferencia, Derechos Productivos en México, el cual fue elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, conocida como GIRE. El ombudsman manifestó que este informe deja en claro cómo los ministerios públicos piensan que cuando una mujer llega con un sangrado es porque seguramente se practicó un aborto. Así lo mencionó en la conferencia que se llevó a cabo en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, donde se pronunció por revisar la reforma que protege la vida desde la concepción y felicitó a GIRE por este informe que pone en realidad la situación femenina en el país, una realidad, dijo, de discriminación, de reproducción de roles y de criminalización. La Visitaduría General de Ecatepec de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México otorgó más de 1,000 asesorías durante los primeros 3 meses de este año 2013, beneficiando así a habitantes de 19 municipios de dicha región administrativa.
Por su parte, el visitador general Juan Manuel Torres Sánchez informó que hasta el 9 de abril la unidad administrativa a su cargo concedió 1.026 asesorías a distintos sectores de la sociedad, incluidos aquí los padres de familia, maestros y maestras, alumnas y alumnos de diferentes niveles educativos, así como aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Además, destacó la realización de pláticas y cursos en coordinación con las defensorías municipales dirigidas a personal de los ayuntamientos a fin de que los funcionarios puedan conocer los derechos de las y los ciudadanos y de los mismos servidores públicos. Además, dijo de realizar acciones de promoción y difusión de la cultura de los derechos fundamentales en instituciones educativas, en hospitales y en otras instituciones. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos a nivel nacional. Ahora es momento de ir a la sección Derechos Humanos en la web a cargo de mi compañero Aldo Núñez. Y yo les recomiendo que si nos quieren seguir, tuiteen el hashtag Una Sociedad para Todos y nos pueden encontrar en Twitter como @informatv_dhnet. Veamos esta cápsula. El camino para lograr la inclusión y el reconocimiento de las personas con discapacidad como miembros plenos de la sociedad, así como para lograr el respeto de todos sus derechos sin ningún tipo de discriminación o exclusión, representa un gran reto para la humanidad. La cápsula de la serie Tu Derecho a Saber, que a continuación les presentaré, instruye y promueve los derechos humanos de las personas con discapacidad. Muestra también las obligaciones que tienen los gobiernos, los empresarios o empleadores y la sociedad en general para que ofrezcan las mismas oportunidades a estas personas, dándoles un trato digno e igualitario. Te invito a que miremos juntos esta producción que por supuesto puedes encontrar en la web. Tú tienes derecho a saber que las personas con discapacidad están protegidas por la ley y también por los tratados y acuerdos internacionales a los que México se ha adherido. Por lo tanto, las personas con discapacidad tienen derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad, a la igualdad de oportunidades y a una completa igualdad y protección ante la ley, a un alto estándar de salud para recibir tratamiento médico, psicológico y funcional y a la rehabilitación médico y social, a trabajar de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios, a ser tratado con dignidad y respeto, a que la sociedad y los gobiernos emprendan acciones que faciliten su movilidad personal y realicen la adaptación de espacios para su tránsito libre. Ahora que ya lo sabes, si eres patrón, comerciante, empresario o empleador, promueve la instalación y creación de rampas y estacionamientos para discapacitados. Facilita su acceso a sanitarios y áreas de tráfico. Ofrece oportunidades de empleo a personas con cualquier discapacidad. Ofrece a las personas con discapacidad oportunidades de capacitación y ascensos laborales. Si eres una persona responsable, nunca ocupes los estacionamientos destinados a las personas con discapacidad. Facilita su ascenso y comodidad en transportes públicos. No ocupes espacios como banquetas o doble carril para estacionarte. En la escuela, en el trabajo, brinda a los discapacitados un trato igualitario. Cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio, negativo de una persona discapacitada es una violación de sus derechos humanos. La gran cantidad de recursos disponibles en Internet nos recuerda que una de las formas más eficaces de combatir el problema de la discriminación y la exclusión consiste en la unión de las personas más allá de las barreras culturales, geográficas y económicas. Comprometernos con los derechos humanos, especialmente con las y los discapacitados, hará posible la construcción de una sociedad para todos. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag Una Sociedad para Todos
y menciona @informatv_dhnet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Es momento de conocer la información de derecho humanista a nivel Iberoamérica. El día de ayer, la Organización de Naciones Unidas congratuló la voluntad del Estado de Guatemala de llevar adelante el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt y al exjefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez. Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, ambos generales retirados, son juzgados por los delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad en contra de la población ixil, ocurridos en el conflicto armado interno guatemalteco que se prolongó del año 1960 a 1996. Bueno, recordemos que un comunicado del Sistema de Naciones Unidas que se divulgó este domingo dice que solo mediante la plena investigación de las violaciones a los derechos humanos sobre crímenes del pasado y la debida aplicación de la ley, Guatemala puede tomar pasos certeros hacia una verdadera paz. Los representantes del Parlamento Indígena de América, conocido como PIA, intercambiaron experiencias y conocimientos sobre la situación de la seguridad y la soberanía alimentaria en los países del continente, esto durante un seminario internacional que se realizó en Nicaragua. Entre los temas abordados en el seminario destacan los transgénicos, los procesos de seguridad y soberanía alimentaria en varios países latinoamericanos y los procesos de autonomía indígena, resaltando por supuesto la experiencia nicaragüense. Recordemos que el PIA es un organismo autónomo no gubernamental de ámbito continental creado en el año de 1987 y su principal propósito es promover y velar por el desarrollo de los pueblos indígenas. La protección de los derechos humanos mejoró en 2012 en Colombia, que aún afronta retos como la violencia interna. Esto según un informe del Ministerio Británico de Exteriores que se difundió este pasado lunes. Este país es uno de los dos únicos países en Latinoamérica que figuran dentro de este informe anual sobre derechos humanos del Foreign Office, donde se analiza la situación en 27 estados, entre ellos Siria, Israel, Turquía y los territorios ocupados como Libia, Birmania, Rusia o China. Sobre Colombia, este informe destaca que el año pasado se hicieron progresos para procesar a miembros del aparato estatal implicados en abusos y violencia, pero dice que aún sigue habiendo obstáculos para implementar una reforma legal que acabe con la impunidad. Tan solo 12 días después de que una madre mexicana reportó que su hija de 4 años había desaparecido en el mercado bicentenario de Texcoco, en el Estado de México, recibió la noticia de que la alerta nacional e internacional que se emitió para encontrarla había dado resultado. La pequeña Valeria apareció en un poblado de El Salvador, a más de 1.230 kilómetros de su hogar. Esto después de que autoridades estatales y federales activaron el protocolo de la alerta Amber, cuya característica principal es iniciar la búsqueda de inmediato tras la desaparición. Este programa nacional Alerta Amber en México fue implementado por el gobierno federal y los estatales en mayo del año pasado y 6 meses después lo suscribieron otras dependencias para ampliar su cobertura. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos a nivel de Iberoamérica. Aún falta más por darle a conocer, no se despegue de su pantalla. Acompáñenme a conocer la información de derecho humanista a nivel internacional.
Un informe de Naciones Unidas encontró que la cantidad de opio producida en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, se ha incrementado sustancialmente desde el despliegue de las tropas de la OTAN en el año 2006. En el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocido por sus siglas en inglés como UNODC, determinó que la producción de opio es 3 veces superior que en el año 2006, una situación que el organismo calificó de preocupante. Recordemos que la UNODC atribuye este incremento a la falta de seguridad, la falla en proveer cultivos alternativos y el elevado precio de mercado de opio. Continuando con otra información de Naciones Unidas, Pakistán denunció ayer un nuevo ataque de aviones teledirigidos conocidos como drones de Estados Unidos en territorio de ese país asiático y exigió a Washington el cese de esos actos unilaterales que violan la soberanía e integridad territorial. El texto condena la nueva operación realizada por este fin de semana por estas naves norteamericanas en la región de Waziristán y señala que se trata de un acto que contraviene la ley internacional y atenta contra la estabilidad de Pakistán. Asimismo, reafirma el declarado rechazo del gobierno pakistaní al uso de drones estadounidenses en violación de su integridad territorial y soberanía y como un peligroso precedente para las relaciones entre los estados. El representante especial de Naciones Unidas para Irak repudió enérgicamente el asesinato de Najm al-Rifai, candidato electoral de la Alianza Iraquía al-Araji Baslat, integrante del Consejo Provincial de Diyal, perpetrado este pasado domingo al noroeste de Bagdad. Mediante un comunicado de prensa, Martin Kovler condenó el crimen cometido cuando el convoy en que viajaba el líder de ese partido detonó un explosivo plantado en la ruta. Cabe señalar que desde el inicio de la campaña electoral a principios del mes de marzo ya han sido asesinados 12 candidatos en Irak y los comicios tendrán lugar este próximo 20 de abril. Continuando con otra información, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señaló que ha logrado avances reales en la lucha contra el raquitismo, una enfermedad que afecta a unos 165 millones de niños menores de 5 años. Un informe de este organismo de Naciones Unidas que se divulgó ayer lunes constata que en 11 países, entre ellos Haití, Perú, Etiopía y la India, ha mejorado la nutrición y se han puesto en marcha programas para luchar contra el raquitismo. UNICEF indicó que la aplicación de simples medidas, entre ellas una mejor alimentación de las mujeres, amamantar al recién nacido o proveer vitaminas y minerales a las embarazadas y a los niños en sus 2 primeros años de vida, contribuyen a poder reducir el raquitismo. El representante del secretario general de Naciones Unidas para Somalia, Agustín Mahig, condenó los ataques letales perpetrados en Mogadischu este fin de semana que dejaron más de una decena de muertos y numerosos heridos. Mediante un comunicado, Mahig expresó solidaridad con el gobierno y el pueblo somalíes en la condena a esos actos de terror y afirmó que Somalia alcanza notables progresos en el camino hacia la estabilización. Estos grandes avances no serán socavados por los actos desesperados de terroristas cobardes, así lo subrayó el representante especial. Mahiga también transmitió sus condolencias a las y los familiares de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos. La portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Carol Batchelor, declaró este lunes que los refugiados sirios en Turquía pueden alcanzar 1 millón hacia finales de este año 2013. Recordó que la ACNUR pronosticó anteriormente que los refugiados sirios en los países colindantes aumentarían hasta 1.1 millones en junio de este año 2013. Ese pronóstico, dijo la portavoz, ya se cumplió. Carol Batchelor agregó que Turquía y otros países de la región no están preparados para acoger a tantos refugiados, por lo que lamentablemente, dijo, algunos sirios no encontrarán asilo y no podrán recibir víveres o medicamentos.
Al menos 12 menores murieron por los ataques aéreos llevados a cabo por la aviación del régimen sirio este domingo contra un pueblo de mayoría kurda en el nordeste de Siria y contra un distrito de Damasco. Así lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La violencia también causó estragos en la ciudad de Alepo, donde los medios sirios informaron de 18 personas heridas, entre ellas 3 periodistas de la televisión estatal, por la explosión de un coche bomba en el barrio de Furkan, en el oeste de este país. Por otro lado, fuego de artillería procedente de Siria mató a 2 personas e hirió al menos a otras 4 este pasado domingo en la región fronteriza de Hermel, en el nordeste de Líbano, esto según el ejército libanés y la agencia de noticias estatales. La trata de menores con fines de explotación sexual en España supone una forma contemporánea de esclavitud infantil, esto según el organismo Save the Children, que alerta de que las niñas obligadas a ejercer la prostitución son muchas más de las que reflejan las estadísticas. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, la responsable de incidencia política de Save the Children, Yolanda Román, ha afirmado que la explotación a los menores resulta una realidad oculta. Además, ha insistido en que España es un país de tránsito y de destino de víctimas de trata de menores y en ese sentido reclamó al Ejecutivo más medios para poder atajar, reparar el daño a las víctimas y detener a los explotadores. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez, mis compañeros en producción y yo les damos las gracias por haber estado con nosotros un día más. Les recordamos nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Facebook como InformaTV y nos pueden seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Esto es todo por hoy. Hasta mañana.